Vamos a pasar entonces de una interpretación del budismo occidental contemporáneo a las fuentes, ¿no? A la fuente, Jillian. exactamente. Jilly? Hey, sorry. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Hey, Jilly, how are you doing? Can you hear me? Yes, I can hear you. Excellent. So let me set your, sorry, but let me just send, I don't know what happened with Zoom. Tuvimos un problema con Zoom en el medio, se me vieron con cara de preocupado, se cayó en un momento Zoom. Espero que no se haya visto mucho, no se haya transparentado, pero tuvimos un problema. Ahora estamos de vuelta online. So yes, we had a problem with Zoom. It was not you, it was Zoom. Let me share the screen. And let me introduce you a little bit on the topic, and then you just let me know, and I'll just move the presentation. Okay. So everyone, Jillian Narayan is a doctoral student, and it's an absolutely great researcher. She's part of our TRC group. Estoy presentando en inglés y después voy a estar hablando en castellano. So she's part of our TRS group, and she is an absolutely incredible translator and scholar. I've seen her translation, for example, of the Rig Veda, and these are amazing. I totally advise you to check this out, because it is very difficult to bring across, I think, all these texts that are poetic, right? As they say, the translator is a traitor, right? As they say, the Italian says. But it's very difficult to bring it across, but everything that she does is very well both fundamented and poetic. So it's my pleasure. And in Chile, I have to do this in 2 languages. So I'll do this in Spanish. Yes. Jillian Narayan es una doctoral, es fantástica como traductora y viene trabajando en sánscrito hace un montón de tiempo. Yo siempre recomiendo, yo por ejemplo leí sus traducciones de Hanuman Charisa, del Rig Veda, son excelentes, lo cual es difícil porque son textos poéticos y uno puede caer por el lado de la poesía o puede caer por el lado de la academia. Es muy difícil encontrar un medio y Jilly tiene esa capacidad, con lo cual sus traducciones son recontra recomendadas. So, Jilly, we are sharing, se está viendo, ¿no? La presentación. Gracias, Lama, gracias a todos. Bienvenido a mi presentación. This is what are the number codes of the Heart Sutra. And so the basic premise is that all things have an identity as numbers. And everything can take an identity numerically. Okay. Bienvenidos todos a esta presentación. La premisa básica es que todos los números tienen identidad dentro del centro del corazón. Slide. Yes, sorry. Slides. Yes, please. Sorry. So we know numbers from their shape, their form. Number 1, as in Shivalinga, 0 for Shunya. Just the essential shapes and identities of what we see in the form and shape of the numbers, we have some sense of the number. Esencialmente nosotros sabemos que los números obviamente son numerales, pero también tienen forma, y también tiene una función asociada a la forma. 1 para Shivalinga, 0 para Sunya. Entonces dentro del pensamiento indio, en la forma misma del número nos dice algo de la función en sí. The language of the numbers as well, if we understand 911, that has a significance of emergency, and also the different beeper codes, people signify almost the whole language just using numbers. Dice, por otro lado, hay números que por su conjunto toman significantes ya propios. Por ejemplo, 911, que es el número de emergencias, ya más allá de los números que lo componen o de las formas de ellos, es como
sobrecargado por un significado extra. And finally, in Jyotish, in numerology, astrology, we say 1 and 1 is 3. So 2 disparate identities synergize a third identity in energy. Y por otro lado, por ejemplo, en Jyotish, en el sistema astrológico tradicional indio, las operaciones son diferentes. Entonces, 1 más 1 es 3. Entonces, uno tiene como varios niveles dentro de cualquier tipo de texto hindú, en el cual estos niveles esencialmente están en diálogo. Slides. ¿Por qué yo hizo eso? The first thing is that this spontaneously arose for me. It had no past, no future. It just was born by itself. But in thinking, everything can be encoded. The future is all numbers, and everything will be on the blockchain. The sutra can also have a form that's a number. So I said, why not? So I started to investigate. Esencialmente lo que dice es que, bueno, esto en realidad le surgió espontáneamente cuando empezó a trabajar en este sutra. Ella, por ejemplo, está pensando cómo mucho de nuestro futuro en realidad puede ser entendido por números, como por ejemplo blockchain. Entonces, lo que se puso a pensar es cómo las diferentes significantes numerales y cómo las cadenas significantes aparecen dentro del mismo texto. Slides. This is the system of alphanumeric Katapayari, which is 600 BC. In India, Jyotish were using this system to encode numbers back and forth into letters to understand the Grahacharani Bandhana, the motion of the planets. So astrologers and Jyotish were using this system, and it's an ancient cipher found in the Pali canon. Entonces, esto es parte de lo que se llama el sánscrito, que es un idioma que se conoce como ordenado, es parte de una serie de correlaciones en las cuales los números esencialmente tienen que ver con las letras. Este es el alfabeto, saben que todo empieza como el ABC nuestro, puntualmente. Pero aparte tienen que ver con las órbitas de los planetas. Las órbitas de los planetas fueron entendidas como partes del alfabeto en sí. Entonces uno tiene estos 3 niveles básicos, ¿no? De nivel numeral, más el nivel alfabético, más el nivel astrológico dentro de cualquier texto presente de la tradición sánscrita. Este sistema también fue usado en los sistemas de música y también la poesía. In musical, Carnatic music and in poetry of the ancient world, this system was also sometimes used by masters. Esencialmente eso, ¿no? Que lo usaban en poesía y música. Muy bien en español. Slides. So the 2 ways that I came to find out what are the number codes of the sutra. On your left side of the slide, I just used the standard punctuation, strictly following the line stops, end markers, periods called danda. And I did a second method where, using my own breath, I was able to find out the natural stops. But I decided ultimately not to use that system to really guide this process. Esencialmente yo uso 2 métodos para ver esto, porque los textos en sánscrito no tienen una puntuación como los nuestros marcados. Uno es esencialmente los métodos de las slokas, de las estanzas, puntualmente, como están agrupadas en el texto, que es utilizando los cortes de línea y los momentos en que el texto termina. Y otro que pasó es ella cantándolo en los diferentes estilos y viendo dónde cae el ritmo y dónde cae la respiración en cada uno. De cualquier forma, el segundo le pareció que no era adecuado para intentar hacer una investigación un poquito más cerrada, entonces para ir con la cuestión más formal. Slides. Este es un ejemplo del método. So I just identified the numbers and the first lines. What are the heads? I applied the alphanumeric conversion. All these numbers you sum and you make reduction by adding the last 2. Entonces, el método que ella utilizó para intentar entenderlo numéricamente, a ver cómo se relacionaba, era sumar las letras, ¿no? Las letras de los principios, después aplicar la conversión que ella había mostrado antes, que es la conversión tradicional,
después se da una suma y esa suma se reduce generalmente en un tipo de línea. Slides. Just for reference, each of those had to go back in Sanskrit, and then of course vowels have no, it just gives you a zero value. Solo Slides. para que lo sepan, recuerden que en sánscrito las únicas letras que tienen importancia son las consonantes. Las vocales tienen una variable de 0. Porque se suman las consonantes, cada uno dice cada no es que va una A, sino que es una, uno lo puede cambiar por otro. So this is the number sequence. It ended up being all of these numbers, and then it reduces to the number 8. Yay. O sea, lo que dice es, por ejemplo, si uno toma la secuencia en la parte que es Katapayadi, que es una parte del Sutra del Corazón, ese es el total de la suma de los valores del Sutra del Corazón, y el resultado da un número 8, que es el número de las perfecciones. Slides. So number 8 is very tricky because it's been represented for higher dimensional math, and it is, so many different cultures have their aspect of the luckiest number, 8. And so in all kinds of cultures, the number 8 has one of the mystical effects to it. So it makes sense that this sutra was with the number 8 as well. Dice, y le parece que es interesante que esencialmente este número de 8, porque más allá de los significados budistas, que son los presentes de todo, en un montón de culturas, esencialmente el 8 tiene que ver con algo que sea un ciclo, o una relación que es muy similar, y le parece que es interesante que justamente un sutra que habla sobre una relación constante como infinita, y una producción infinita, tenga justamente el símbolo, un símbolo infinito. Slides. Ya finito. Thank you. Gracias a todos. Sí, bueno, y con esto terminamos la presentación. Muchas gracias a todos. Pongo acá. Gracias, Lam. Cambio un sonito así la ven. ¿No es más fácil? Ay. Perdón, me estaba poniendo la casa. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Sí? ¿Tengo una yo? A ver, la pregunta, Jillian, hago en castellano y luego la traduzco, si quieres. La pregunta sería la siguiente. Siento que la literatura de Prajnaparamita, ¿no?, está muy asociada al número 8. Son las 8 perfecciones, más los 8 nagas, más 8, 8, 8, 8. ¿Cuán importante piensas tú, desde tu experiencia, que sería que la sumatoria de estos textos de siempre el mismo número? ¿Es una cuestión de diseño o es una cuestión de casualidad? So, let me rephrase it in English. So, being that the Prajnaparamita literature is so focused also on number 8, right? There are 8 main texts, there are 8 nagas that guard them, it's 8, 8, 8, 8, 8. The fact that if we apply this kind of analysis on the text brings an 8. Do you think it's a composition choice, or it's just a blind chance? I think it's very chance-based, because wherever I am to find this number, it's also possible that if with greater insight somebody might see a different number, it would match somewhere else. But if all of these combine, then I think it's a single pattern. So we need to try with our text. That's what you say. Dice que es probable que si uno busca un patrón, uno consiga cualquier patrón, pero lo que podríamos hacer es probar con otros textos de la clase de literatura, y si vemos que en esos tiene, por ahí es una decisión de composición, ¿no? De definir que los textos terminen todos en la misma sumatoria. We need to try it with other sutras. Same classes. Maybe. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna duda más? ¿No? Entonces,